Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos por iniciado de este modo el segundo encuentro de la Plaza AT. En este caso, lo que nos convoca el día de hoy es un eje central en la práctica del acompañamiento terapéutico, no solo por la situación actual que estamos viviendo todos, ¿no? Es esta pandemia que nos interpela y nos desafía a repensar nuestras prácticas, los límites, las posibilidades, ¿no? El campo concreto de nuestras intervenciones, sino también como un eje que trasciende, ¿no? lo urgente, lo actual, y es algo que no debemos olvidar nunca en el horizonte de nuestras prácticas, ¿no? Quizás a veces muy interpelados por la urgencia, ¿no? de lo que acontece y la urgencia ¿no? de lo actual, dejamos de lado o nos olvidamos un poco de siempre retomar aquello que de actual nos reconfigura nuestras prácticas en sus fundamentos, ¿no? El eje de restitución de derechos es un eje central en la práctica del acompañamiento terapéutico desde sus orígenes, pero también lo es hoy el desafío de repensarlo en contextos actuales y en contextos donde sin dudas tenemos también marcos legales, paradigmas y discursos que propician transformaciones. Por lo tanto, es todo un desafío pensarlos en esos dos ejes, ¿no? En el eje de lo actual y en el eje del retorno sobre los fundamentos de las prácticas. Bueno, hoy contamos con la presencia de 3 invitadas que hemos pensado en ellas justamente porque articulan fuertemente en su pensamiento y en sus prácticas la lógica de restitución de derechos, ¿no? Y por eso hemos pensado cautelosamente en ellas y sus nombres han resonado en ese sentido. Bueno, desde la plaza, que es como todos conocen, digamos, es un espacio, digamos, de encuentro y de generar condiciones de posibilidad de pensamiento, reflexión y de escritura, que no es poco en estos contextos donde la experiencia a veces, sobre todo en los contextos de virtualidad, la experiencia parece diluirse ¿no? en la fluidez de los dispositivos, la escritura ancla, da herramienta para pensar, para relanzar las apuestas, así que bueno, la Plaza AT como revista que se da ese trabajo en torno al acompañamiento terapéutico, bueno, también propicia en estos tiempos estos encuentros para, bueno, pensar juntos, ¿no? Parte de la comisión editorial, quienes dirigen la revista y quienes conforman el equipo también, Gabriel Pulice, Viviana Bálsamo, quien les habla, Cecilia López Ocaris, Andrea Florí, Helga Robert, el comité editorial. Y también tenemos un comité internacional, que aquí hay varios de quienes nos acompañan siempre, Mauricio, Tadeo, bueno, y múltiples compañeros que desde los diferentes países aportan con la especificidad de los contextos y las territorialidades, ¿no? Y eso es absolutamente valioso para nosotros. Por eso, ese es otro eje fuerte para este encuentro. Bueno, Andrea Florí va a hacer la presentación de nuestras 3 invitadas especiales del día de hoy, y después de eso vamos a dar paso al intercambio, la palabra y las intervenciones de todos a partir del chat, si les parece. Andrea. Gracias, Ceci. Bueno, con mucha alegría de estar otra vez reunidos aquí, y más porque, bueno, ampliar la invitación a compañeros de Latinoamérica, ¿no? Que también es un núcleo que la revista ha ido posibilitando. O sea que también esa es la apuesta de poder hacer una integración latinoamericana y también de los países de Europa con lengua hispana también y portugués, con la idea también de hacer una integración y poder encontrar allí esos puntos en común que nos atraviesan a todos, ¿verdad? Bueno, así que las invitadas son de lujo. Tenemos en esta ocasión la oportunidad de escuchar a Jessica Milet de Costa Rica, que es psicoanalista, fundadora de acompañamientos terapéuticos en Costa Rica, miembro de los foros lacanianos en México y de la Asociación Costarricense para el Estudio y la Investigación del Psicoanálisis, docente en la Universidad Centroamericana de Ciencias Sociales y de la Universidad de Costa Rica, supervisora del programa de Aulas de Escucha. Los presento a las 3 invitadas y después vamos a dar el tiempo para cada una en el orden en que las presento.
En segundo lugar está María Graciela Iglesias. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. María Graciela Iglesias, argentina, abogada, especialista en Derecho de Familia, y asumió como secretaria ejecutiva del órgano de revisión de la Ley Nacional de Salud Mental desde su conformación en 2013. Fue jueza del Tribunal de Familia número 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata. También se desempeñó como funcionaria en la Defensoría Pública Oficial en esa misma jurisdicción. Como docente de grado, se desempeña en la Cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y a nivel de posgrado es directora de la Diplomatura de Salud Mental y Derechos Humanos de esa misma casa de estudios. Docente en el Doctorado de Salud Mental Comunitaria y Maestría en Salud Mental Comunitaria, y en la Maestría en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia en la carrera de Derecho de Familia de la Universidad de Buenos Aires. También dicta clases en carreras de posgrado de las Universidades Nacionales de Córdoba, Jujuy, La Pampa, Rosario y el Nordeste. Integra los equipos docentes en posgrado en lo de las universidades de Lima, Perú, Santiago de Chile, en Chile, de los Andes en Colombia, no, de los Andrés en Colombia. Ha publicado numerosos artículos en revistas y libros especializados en Argentina y en la región. O sea que, bueno, tenemos un vasto recorrido y trayectoria con la presencia de Graciela. Y nuestra invitada mexicana, Sonia Suyel Vélez Báez, quien es docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro, doctora en Psicología y Educación por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestra en Psicología Clínica por la misma universidad. Participa en los procesos de ingreso de licenciatura de la Facultad de Psicología de la Universidad de Querétaro, pertenece al cuerpo académico, psicoanálisis y procesos sociales de esta universidad, actualmente en formación. Sus líneas de investigación: problemáticas actuales de la psicología, intervenciones y disertaciones psicosociales y lecturas clínicas y psicosociales, investigaciones recientes, un estudio de las implicaciones subjetivas de la infancia en situación de desamparo en San Juan del Río, Querétaro, compiladora de los libros Un llamado en el silencio y la infancia vulnerable. Realizó la investigación Dislexia, una contribución psicoanalítica, en 2018, impulsora y coordinadora de diversas actividades académicas, autora de publicaciones nacionales e internacionales, entre ellas Pérdida y separación, efectos subjetivos en niños de casas de guarda y custodia. La solicitud de atención en la intervención clínica con niños. Reflexiones sobre el resquebrajamiento de la familia como institución pública. Dembas del sí mismo y los otros en la era neoliberal. Repercusiones actuales en la institucionalización del desamparo en la infancia, una mirada psicoanalítica. Bueno, tenemos entonces excelentes invitadas para compartir y escuchar, así que la propuesta es que cada una trabaje más o menos 10, 15 minutos para después dar lugar a la palabra, a las preguntas o dudas y abrir un intercambio con todos los participantes. Una consulta le quiero hacer a Graciela. Vos, Graciela, necesitas hablar primera. Yo necesitaría, y si hay, porque estoy en paralelo con otra actividad, otro conversatorio, y lamentablemente no lo pude evitar. Les pido mil disculpas. Gracias igual por tomarte... Por poder estar, sí. Podemos comenzar con vos y que puedas... explayarte y luego continuar con tus compromisos también. Gracias, muy amable. Bueno, en realidad esta pandemia, lo que recién decía en otra actividad, lo mismo, que en el derecho cuando uno quiere mostrar una situación fraudulenta en una sociedad comercial, para descubrir el accionar de las personas que componen esa sociedad, se denomina correr el velo, ¿no? Así era el encaje jurídico que tenía esto, es decir, correr el velo de esa persona
que aparecía una persona jurídica para ver adentro qué era lo que tenía en relación a quienes verdaderamente los conformaban. Y la pandemia está haciendo un poco eso, lo que ya en realidad veníamos, y en relación a los derechos, todavía con una intensidad mayor, porque lo que genera son situaciones paradojales muy difíciles en la complejidad de atender para un organismo de control específico de derechos como el que represento en la actualidad. El órgano de revisión, por su conformación, hace a la vez de un comité para una convención o para un pacto, ¿no? En relación a la posibilidad de requerir, de informar, de situarse en los lugares de manera presencial, de dictaminar y de incidir en la política pública, y de velar, dice el artículo de la ley, velar por los derechos de las personas que se encuentran bajo el sistema de salud mental. Eso es tan amplio que te lo puede tornar imposible, porque es tan amplia la competencia que tenemos como organismo de supervisión que hay que ir siempre diseñando sobre qué es lo que actuamos. Y cuando comenzó, que es a lo que yo me voy a referir, la pandemia, los organismos internacionales de derechos comenzaron a pronunciarse, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ACNUD y la enviada especial para discapacidad de Naciones Unidas, que es una chilena, es María Soledad Cisternas Reyes, una mujer que fue 2 veces presidenta del comité y que además es una persona con una condición de discapacidad visual, que tiene una vastísima experiencia en el mundo, y las recomendaciones que hicieron en relación a las distintas franjas etarias vulnerables, por distinta condición. Una, por supuesto, son las personas que tienen una condición de discapacidad psicosocial o intelectual, aquellos que teniendo esta condición están institucionalizados, las personas mayores y niños, niñas, adolescentes, ¿no? Como los grandes faros donde los derechos se ponen en crisis y donde la restitución de esos derechos es todavía mayor la crisis que plantea. Nosotros tuvimos una experiencia que ha sido cómo se visualiza, por ejemplo, a las personas mayores. Esta cuestión infantil de incapacitar a las personas en su abordaje, demostrar que una persona por tener más de 60 años o más de 70 años tiene que pedir autorización para salir a la calle, el tratamiento de los cuidadores, por ejemplo, ¿no? Que está vinculado por ahí con la actividad que ustedes desarrollan, y esta tensión de lo que es el estereotipo del viejismo, que sería representado con esta concepción, y lo que dice un marco legal que Argentina ha sido artífice, ha sido protagonista de los lineamientos para esa convención, la Convención de Personas Mayores de junio del 2015, que además nos hemos responsabilizado cumplir. Entonces, claro, si uno piensa a una persona mayor en un geriátrico, en un alojamiento, para no mencionar geriátrico, sino en los lugares de alojamiento a la mayor edad, entonces ahí podemos vislumbrar un derecho. Y si pensamos a personas mayores que con 70, 80 años están en la universidad, están o trabajan, o viven en sus casas solas, o atienden la administración de su vida y de sus inquietudes, y en general desarrollan una vida proactiva, estamos en otro derecho. A mí siempre me gusta recordar que en materia de lo que son los derechos, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece, puede haber una restricción de derechos, como la que nos sucede hoy.
Hoy estamos todos en un estado de excepción, bajo este estado de excepción, donde tenemos restringido un derecho, y ese derecho es un derecho ambulatorio. Lo que no puede ser es por motivo de la mayor edad, es por motivo de discapacidad, es por motivo de estar dentro del colectivo de niñas y adolescentes. Y esto tiene que ver ya no con una construcción que el derecho tiene, sino con una construcción cultural y de prácticas, de sistemas. Entonces, cuando aparece un organismo como el que represento, que tiene que estar bajo el paraguas de estos estándares internacionales, que al momento de la pandemia lo que han establecido es decir, cuidado, estas restricciones no implican pérdidas de garantías, o sea, no implican pérdidas de derechos. Por lo tanto, la comunicación, la cercanía, el acompañamiento, la alimentación, la información, y una información que no produzca un agravamiento a la situación inicial de una pandemia, la circulación, el contacto, la accesibilidad como derecho principal que es la llave del disfrute de los demás derechos, fueron un motivo dentro del organismo que yo represento de preocupación y de alerta frente a las autoridades que dirigen la política pública y a cada uno de los directores de los hospitales donde las personas se encuentran alojadas, tanto público como privado. Y comenzamos solicitando por la accesibilidad, como en un mismo pie de igualdad que cualquier otra persona, a contar con los insumos necesarios para terminar solicitando que las vías de comunicación se habilitaran para que las personas pudieran tener acceso a las preguntas, a sus acompañantes terapéuticos, por ejemplo, que fue uno de los grandes temas, porque los acompañantes terapéuticos no estaban incluidos dentro de lo que es la estrategia de atención, y entonces al cerrarse, necesariamente quedan excluidos y excluidas, para hablar correctamente, de esta situación, y entonces no tenían un régimen de integración, sino de exclusión. Más tarde, ¿cuál era el bien que se privilegiaba? La necesidad de las salidas y las disposiciones del decreto de necesidad de urgencia dictado por el Ejecutivo, digamos, y llegó un momento en el que estamos transcurriendo en esta instancia, que en esta prelación de derechos que se venían reclamando, intentando que se restituyan, que el aislamiento de ninguna manera sea una condición de encierro, sino que se diferencie el aislamiento que podemos tener cualquiera de las personas que estamos en este momento en este encuentro, aún viviendo en un lugar de atención en la salud mental, que no significase más encierro, se transformó en un momento, a mi juicio, y esto es a nivel personal que lo digo y no institucional, en una lucha por levantar paredes epidemiológicas que lo que resguarden sea la vida de las personas. Y entonces en esa tensión es que por eso decía hoy de correr el velo, es que es necesario tener la claridad de qué significa esta pandemia, de qué significa la emergencia sanitaria, de cómo se aplican los protocolos seriamente, para poder entonces visualizar efectivamente los derechos en juego, y que las personas no se pierdan en eso, sino que el primero siempre sea el derecho de las personas. Si nosotros habláramos desde un lugar estricto de los derechos humanos, estaríamos diciendo que no habría ninguna posibilidad de mantener, primero que nada, a las personas en los lugares de internación.
el primer derecho que tienen es a salir de esos lugares, pero para eso se requiere mucho acompañamiento, se requiere recursos financieros, dispositivos de apoyo efectivos, y lo que no estaba con la pandemia no se va a generar. Entonces, otra paradoja es decir, pero entonces, ¿cuál es la proporcionalidad de la restitución? ¿Es solicitar a ciegas que las personas salgan, o es el resguardo proporcional, el cuidado, la condición epidemiológica interdisciplinaria, la necesidad de equipos de acompañamiento? Y entonces ahí, sobre todo en niños, niñas y adolescentes, se presenta otro interrogante. Ese acompañamiento frente a colectivos vulnerables que sus familias no pueden o no están, ¿cómo se hace? ¿De qué manera se produce y se realiza un aislamiento que es igual para todos los habitantes sin distinción de franja etaria, como está sucediendo hoy en los hospitales monovalentes, por ejemplo? Esto implica en este momento, y en esa tarea estamos, que desde que se están aplicando los protocolos por epidemia, hay una restricción a la comunicación con allegados, familiares, pero esta restricción no puede ser de ninguna manera una restricción a la cercanía con las garantías. Al contrario, las garantías se requiere que se acentúen, y no que por el contrario se abroquele en una instancia de restricción. Sabemos muy bien que en materia de niños, niñas, adolescentes, el acompañamiento es fundamental, es imprescindible. Entonces, pero la realidad también lo es. Entonces, resolver estas cuestiones con razonabilidad dentro de lo que la emergencia está trayendo, es difícil hablar de restitución de derechos cuando el camino de la restitución de derechos venía tropezando con una discusión que hoy queda expuesta por la pandemia. Estamos todos alarmados porque un perro ha mordido y ha causado la muerte de una persona en un hospital monovalente. Pero en realidad hay que tener cuidado de no tener un discurso, no quiero decir una palabra fuerte, pero voy a decir la más suave que se me ocurre, que es naturalizado, ¿no? Porque muchísimas de las personas que tenemos un recorrido durante toda una vida en el ámbito de la salud mental, hemos compartido en mi caso como defensora o como jueza en su momento, y hoy desde el lugar que tengo, con perros en los lugares, en los hospitales generales, en las guardias, la existencia de los perros, algo totalmente, pero paradojalmente, mientras estábamos reclamando y alertando por la vida, por el no ingreso del virus a los hospitales, el símbolo, ¿no? Una persona muere no por el virus, sino por la significación de lo que significa la desidia, la falta de cuidado, el no cumplimiento con los estándares que justamente tienen que ver con el derecho. Justificaciones hay miles. Seguramente que las personas, así como todos, creo que en esta línea uno también se puede asomar y ubicar, pero lo que replantea es si este es el sistema, qué es lo que se pretende defender, y los lugares que cada uno de los que estamos en distintos lugares tenemos, y cuál es el lugar que se le da a las personas, porque en todo este transcurrir, y ya termino, de todo este tiempo, uno puede escuchar muchos argumentos, no escucha tanto en relación a las personas. ¿Dónde están las personas en este momento? Yo estoy hablando exclusivamente de las personas que dependen de la actividad del Estado o de lo privado, de la responsabilidad de un tercero, y del accionar de un tercero. Pero es tanta la emergencia
es tanta la complejidad que el sistema exige para poder implementar, si los términos, si cuarentenas, si testeos, si esto, todo lo que es la complejidad de una pandemia que se focaliza exclusivamente en una cuestión infectológica, pero que necesariamente tiene que atravesar interdisciplinariamente. Y no ha dado tiempo, creo, como para visualizar o tomar decisiones para que esto sea efectivamente transversal. Y en esta transversalidad, otra paradoja que se considero que se presenta es que la necesidad de resguardar a quienes defienden a las personas para evitar una catástrofe, diría, o un ingreso de una situación que puede ser irremediable, porque quienes pueden transmitir una situación emergente para las personas, como es la infección, son las mismas personas que están al cuidado y que están poniendo su profesión, su trabajo y su expertise frente a una situación que también se reclama. Digo, es muy difícil hablar exclusivamente de derechos de manera aislada en un momento como este. Creo que de todas maneras la concepción es, el derecho que tiene un niño es a ser atendido en su domicilio, es atención domiciliaria, con atención domiciliaria, con los sistemas de apoyo eficaces, y esto es válido también para el adulto, pero no es de cualquier manera. Y esta es la gran tensión que sucede en todos lados. Los descuidos mayores hoy se traducen en números de infección. Sin embargo, nuestra región en Latinoamérica, venimos, porque formo parte de todo un colectivo que trabaja en la región, alertando de que es el virus, pudo haber sido otra situación que pusiera sobre el tapete los sistemas, ¿no? Mientras, y cuál es el valor y el logro de tener derechos consagrados como tenemos tan extraordinarios en toda nuestra región, en toda nuestra región. Colombia tiene, creo que, una de las mejores leyes del mundo en materia de capacidad jurídica. Sin embargo, tiene las colonias y tiene un sistema de salud mental que tendrá que revisarse absolutamente para estar a tono con la misma ley que se consiguió. Y nosotros llevamos 10 años de una ley que todavía le siguen diciendo que es nueva y que pareciera que es objeto de discusión. Y en ese lugar está también los acompañantes terapéuticos. Y eso es un lugar que habrá que analizar y que habrá que ver cuál es el que efectivamente dentro de lo que es la implementación de la ley se tiene que levantar, jerarquizar, estar y luchar también, ¿no? Para que en situaciones como esta no hubieran quedado afuera, por decirlo de la manera más vulgar que puedo encontrar. Bueno, yo cierro diciendo que creo que independientemente de todo esto, hay una oportunidad que tiene que ver con lo humano. Y me parece que la pandemia de verdad nos coloca en esta situación. Ojalá que no sea después de la pandemia. Ojalá que sea en este momento que muestre lo mejor de lo que somos capaces de hacer. Con toda esta situación amenazante, que nos ubica sinceramente en una situación casi igualitaria, no igual, casi igualitaria, porque los que están dentro de la institución, de las instituciones psiquiátricas, como siempre digo, ni siquiera se puede comparar con las personas que están detenidas por una causa penal, porque aquellos se amotinan, reclaman, se suben a los techos, y este colectivo no. Depende de esta concepción más humana para encarar las funciones, las profesiones y las universidades y todo aquello que
que hace que nos dediquemos a estos temas. Así que muchísimas gracias por haberme invitado, y esto es lo que puedo dejar para ustedes y para mí. Gracias, buenísimo, Graciela, Graciela. tu aporte, buenísimo. Sí, si ustedes, no sé si quieren hacerme alguna pregunta ahora antes de que yo me retire, y les pido otra vez humildemente, me da mucha vergüenza, pero tengo que volver a la otra actividad. Yo quería hacerte una pequeña pregunta, si vos escuetamente algo de esto podías decir, ¿no? Yo tuve la suerte de que fueras mi docente en la maestría acá en Rosario, y me impresionó muchísimo, gratamente, un texto que vos nos compartiste en ese momento, que hablaba de la función del cara a cara con la figura del juez, ¿no? Ah, sí. ¿No? Y algunas otras cuestiones ligadas a las prácticas concretas, a veces mínimas, a veces ligadas a dispositivos sin grandes cuestiones rimbombantes, pero sí con estos detalles que hacen a la restitución de derecho de un modo muy fuerte, ¿no? Vos, digamos, respecto de la figura del juez, o de la figura o de estas otras figuras que forman parte de las prácticas y las políticas, ¿cómo pensás o cómo pensás que esta pandemia puede resignificar esas reflexiones? Yo creo que, a ver, uno cuando verdaderamente siente la judicatura, como en mi caso, como fue, que fue como un trabajo, pero que quien alguna vez tuvo que decidir la vida de los demás, creo que nunca más va a volver a ser igual. Por lo menos eso es lo que ha sucedido en mi vida. Y yo creo que el Poder Judicial, para generalizar, muchas veces no permite una revisión, porque hay una estructura que alejó al propio Poder Judicial como estructura de lo más cercano e inmediato, que es el rostro, para hablar de Levinas, ¿no? Que tiene que ver con ese golpe que pega el encontrarse con personas, porque además te convierte en vulnerable, y vos tenés la obligación de decidir independientemente de tu vulnerabilidad. Lo que quiero decir con esto es que hay muchas personas, sobre todo las personas que están en la primera instancia, que desearían o quisieran o buscan elementos para tener la mejor decisión, pero eso también es una complejidad que creo que tiene que ver con la intersectorialidad. Hoy no hay un sector que le dé solución a la vida. Hoy o todos los sectores pueden dar una respuesta, y hay algunos que tienen una función. Yo creo que el Poder Judicial debería trabajar en la excepción y no en la generalidad. Entonces, sí es cierto, en mi caso, yo pude armar hasta casas de convivencia desde un simple juzgado de una primera instancia, pero porque hubo una ventana que se abrió y me permitió, con total independencia, comunicarme, este derecho a la comunicación del que tanto se defiende, que tienen las personas, pero que la tiene uno, porque la incomunicación está muchas veces en quien opera, por distintas razones. Yo creo que la inmediatez, lo que es un principio del derecho procesal, la cercanía, es lo que hace que las cosas tomen otro rumbo, y situaciones complejas se conviertan en algo mucho más sencillo. Pero porque, bueno, les pasa a ustedes, creo, ¿no? A esta profesión que ustedes están abrazando, que han abrazado, ese entendimiento de lo que no se puede muchas veces ni siquiera describir o plasmar en un informe, pero que tiene que ver con el contacto real con la persona, y eso no se sustituye ni por ninguna norma, ni por ningún procedimiento. ¿No? Eso es algo que después se enmarca en requisitos procedimentales, pero que está ahí, que hace a la vida. Y me parece que, para responder concretamente, que hoy el Poder Judicial requiere eso,
bajar a la vida. ¿No? O estar en esto de que decimos en un mismo pie de igualdad, y hay mucha gente que lo intenta, hay mucha gente, pero no hay nada más difícil, por lo mismo pasa en el sistema sanitario. No es que las personas sean de un modo o de otra, es que, al decir de Jodelet, ¿no? La estructura gobierna. Es la estructura la que hace la representación y la que muchas veces obliga a un actuar de un modo u otro. Pero nada sustituye, a veces cuando dicen, no, pero no hay recursos, no hay, y lo tenés ahí delante, porque lo que tenés ahí delante es a la persona. Entonces desde ahí se abre un abanico de posibilidades y del disfrute incluso con esa misma persona. O sea que bueno, ahí hablo simplemente de una cuestión de experiencia, ¿no? Que giró y cambió la vida de alguien, en este caso, de quien habla. No, yo no le cambié la vida al otro, a lo mejor, pero a mí seguramente que me cambió la vida. Muchas gracias, Graciela. Muchísimas gracias por tu aporte. Gracias, Estamos en contacto y nuevamente les pido perdón a todos los colegas. Marcela, que de tantos años también nos conocemos, y a todos y a todas. Muy buenas tardes. Mi mail, por cualquier cosa, mi mail está, si no tengo ningún inconveniente en que se dé, y si hay alguna cosa para compartir. Un saludo. Muchísimas gracias. Desde Santa Fe, Graciela, un saludo. Bueno, ahí ¿quién está de Santa Fe? Silvina Carbona. Silvina. Bueno, un beso. Un gustazo escucharte, un beso. Chao, Graciela. Bueno, continuamos con Jessica. Jessica. ¿Estás, Sí, Jessica, por ahí? Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches. Lina. Un gusto, muchas gracias a la Plaza por la invitación. Para mí es un gusto estar acá, compartir las experiencias que estamos haciendo, los proyectos que estamos haciendo en acompañamiento terapéutico, y a propósito de la restitución de los derechos. Yo le decía a Gabriel si podía presentar un proyecto en el que estoy trabajando desde hace 1 año y medio aproximadamente como supervisora clínica. De este proyecto es un proyecto en conjunto con el Ministerio de Educación Pública, es Ministerio de Educación Joven. Yo trabajo acá y hemos tenido, digamos, esta experiencia de intervenciones terapéuticas. Ahora les cuento un poco cómo está la situación en Costa Rica del acompañamiento terapéutico. Estamos apenas iniciando. En el 2017 Costa Rica arranca, digamos, un seminario de 8 horas sobre acompañamiento terapéutico en la Universidad de Costa Rica. Y estamos luchando por inscribir una formación que salía justo ahora en mayo en el posgrado de psicología de la UCR, así le decimos. Y bueno, se detuvo por lo que todos sabemos, ¿no? Por la pandemia, y ahora la vamos a lanzar en línea, ¿verdad? Si todo sale bien, estamos en eso. Y así que está iniciando apenas, digamos, la formalización. Sin embargo, ya desde hace muchos años, como desde el 2000, antitos del 2000, se empiezan a hacer acompañamientos terapéuticos en lo privado con pacientes con discapacidad mental, ya sean todas las variaciones del autismo, psicosis, discapacidad también, digamos, de la psicosis. Así que, bueno, yo fundo acompañamientos terapéuticos en Costa Rica hace 3 años con la idea de difundir este dispositivo dentro del país.
Y ahora se me han sumado un grupo de colegas también, psicoanalistas, que están colaborando en la difusión y bueno, y como ustedes sabrán, ahora los invito de entrada al Congreso Internacional de Acompañamiento Terapéutico que tendremos en San José, Costa Rica, en el 2021. Va a ser acá en la sede de la UCR, entonces 22, 23 y 24 de septiembre del 2021. Sí, ahora les pongo el afiche. Yo hice una presentación para poder introducirlos al programa de aulas de escucha, para que lo conozcan. Es un pequeño video de 6 minutos. ¿Es posible? El video. Sí. Y una presentacioncita de PowerPoint. Así que sí, gracias. Les voy a compartir la pantalla. A ver si esto funciona acá. Ahí está. Ahí está. Perfecto. ¿Lo ven? Sí. A ver si se escuchan. Sí, sí se escucha. Se escucha muy bien. ¿Podés subir el volumen un poquito, Jessica? Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como sociedad es el abandono de los estudiantes del centro educativo en el 7º año. Las escuelas rurales tienen distancias muy largas en buses, tal vez de escuelas muy pequeñas, a veces hasta unidocentes. Venir a 7º a un colegio donde tengo más de 14 profesores diferentes, se necesita como algo que me sostenga. Mi emoción en ese momento, afuera de aulas de escucha, era la depresión. Tenía muchos problemas con la institución, como problemas familiares. Las personas adultas a veces no tienen tiempo o a veces le dan pena de hablar ciertos temas con uno. La necesidad de ser escuchados por parte de esos estudiantes. Nosotros los adolescentes sí necesitamos gran espacio de aulas de escucha porque todavía pasamos en una etapa que nosotros ni siquiera sabemos cómo pasarla. O sea, y más bien a veces le decía a las personas que se me llaman que cerráramos a las 4:20 para recibir más. Nuestra vida tiene más herramientas para más adelante. Y me están dando el privilegio para yo expresar lo que siento. Empezamos un proyecto que pudiera atender de manera integral esta población y favorecer su permanencia y su arraigo. Ahí es como surge la idea de empezar a trabajar con el modelo que tiene el hospital psiquiátrico en combinación con la Fundación Fundamentos. El nombre del programa me parece que es perfecto, porque lo que hace es generar espacios de escucha. Concretamente el modelo de aulas de escucha son estos 3 ejes, que es el eje emocional, el eje creativo y el eje educativo. La que más me gustaba la psicología, porque uno tomaba como ese tiempo para hablar y uno se expresaba y uno pedía a veces ayuda. La integralidad que tiene aulas de escucha es indispensable. No podemos creer que un estudiante salga adelante solamente con la parte académica. Al inicio es lidiar un poco con esta sensación de resistirse un poco, a abrirse, a hablar con una persona que se extraña. Suele pensar que uno los va a escuchar como los escucha cualquier otro adulto. Aprendí a abrir más mi mente, digamos, que debe ser alguien. Y eso es una de las cosas que se logran a través de abrir estos espacios de escucha, de que el estudiante o la estudiante sienta que su palabra es importante y de que en este espacio le vamos a dar lugar a que pueda expresarse. Se recibe lo creativo por medio de judo o escultura, se recibe lo educativo, pero en otra modalidad mucho más lúdica, y hay un psicólogo que trabaja a nivel grupal lo que es toda la problemática y el sufrimiento de los chicos y chicas. Al estar en un deporte, nosotros podemos tener más clara la mente, saber que no hay que meternos en ciertas cosas. Ellos dicen que en ningún otro lugar como en aulas de escucha han logrado expresar sus vivencias
desde situaciones traumáticas terribles, donde han sido víctimas de violencia, hasta situaciones que para nosotras podrían ser desapercibidas o superficiales, que para ellos en ese momento son trascendentales. Creo que uno de los principales resultados que tuvimos era que ellos lograban cuestionarse y empiezan a ver que hay otras posibilidades. Yo siento que Aula de Escucha sí me ayudó, estaba metido mucho con lo que eran vicios, y los dejé gracias a la profesora Alejandra. Entonces es una especie de semillero, les damos más esperanza, les damos autoestima. Estar en aulas de escucha nos dimos cuenta que las personas no son tan cerradas. Si tenían problemas, hablamos del problema y no nos alejamos de él hasta solucionarlo. Hemos tenido una reacción muy positiva de los diferentes actores que están involucrados en aulas de escucha. Por ejemplo, los directores nos comentan que ellos sienten que los chicos ahora están más abiertos incluso a hablar de sus problemáticas, de buscar ayuda. Aulas de Escucha nos da la oportunidad también de darnos a conocer, no como el colegio que está metido en una montaña que se inunda, sino un colegio donde hay chicos que a pesar de las familiares crecen. A mí en lo personal y a la mayoría de los docentes nos dio ideas de cómo trabajar, entender la sensibilidad de estos niveles. Toda esta energía revolucionaria que tienen ellos se puede encauzar de manera muy positiva y se generan procesos de transformación muy profundos y finalmente termina impactando a la comunidad educativa. Me gustaría seguir porque es demasiado chiva. Es algo donde los profesores lo entienden a uno de una manera que uno dice, tal vez no me entiendan porque ellos ya son más grandes y no saben qué es lo que pasa. Pero tal vez sí. Uno siente que está realmente aportando y ayudando a estudiantes que lo necesitan y que sin este apoyo pueden sus vidas ser muy diferentes. Necesitamos que como que crezca más y tal vez en otros colegios más, porque sinceramente hay muchas personas que se están perdiendo. Queremos estudiantes felices, que el colegio sea un espacio seguro para los estudiantes y los adolescentes en Costa Rica. Estoy convencida que si usted tiene una mano, usted recibe respuesta. Ok. Bueno, este es el video que quería compartirles. ¿Cómo es que nos llegan a nosotros los chicos de Aulas de Escucha? Es un programa en séptimos años, es el primer curso, digamos, el primer año de colegio. Tienen entre 12 y 13 años. Entonces, los amigos lo recomiendan muchas veces también por referencia de la escuela de la que vienen los chicos, que vienen ya con expedientes, con grandes dificultades, ya sea porque hay una discapacidad en alguno de los sentidos o porque vienen de hogares rotos o donde hay uso y abuso de sustancias, por la referencia a los profesores o porque la familia misma, digamos, pide el recurso. Como vieron, son 3 ejes: el eje artístico, el eje, digamos, el eje de tutorías y el eje de psicología. Ambos, los tres ejes están todos enfocados en la palabra y en dignificar, digamos, al sujeto a través de su palabra y a través de la expresión del lenguaje, ¿no? Para que entonces, digamos, una de las filosofías es que todo aquel sufrimiento que se lleva en silencio pueda pasar por la palabra y no tenga que ser tramitado por el acto, ¿no? Ese es uno de los principios básicos. Entonces, la idea, digamos, es una prevención en el riesgo de la exclusión, porque son chicos que en algún momento no van a poder, ya sea porque acaben con su vida o acaban excluidos del sistema, y entonces, bueno, se violenta uno de los derechos fundamentales de los y las adolescentes, que es el derecho a la educación, porque peligra la vida también, o porque se violentan los derechos en varios sentidos. Ahorita lo vamos a ver.
Y esto entonces implica la construcción de intervenciones y de estrategias conjuntas en donde se tienen que construir redes. Trabajamos en el sector público, entonces hacemos redes y hacemos referencias, por eso la Caja Costarricense del Seguro Social es la entidad a donde se refieren los chicos y las chicas que tienen algún problema emocional. Sin embargo, los intervenimos también. Intervenimos ahí mismo en el cole. Y ahí es donde yo planteo el AT. ¿Cuáles son los principales motivos del acompañamiento? Es por los problemas familiares, generalmente, por el abuso de sustancias de sus padres, porque están en barrios de altísima vulnerabilidad social, o porque están en extrema pobreza y entonces los chicos tienen que salir a trabajar. O porque hay, digamos, familias, parentalidades, digamos, monoparentalidad, y entonces los chicos tienen que salir para poder ocuparse de las labores del hogar. También aparece la ideación suicida como una de las soluciones. Esto era lo que estaba diciéndole, ¿verdad? Una de las soluciones a aquello que no pasa por la palabra o donde no encuentra una posibilidad de incluirse en los derechos, ya sea en la equidad, ya sea por género, porque hay chicos, digamos, y chicas también que buscan el suicidio como posibilidad para no tener que lidiar con su transexualidad o con su homosexualidad, y porque no hay guía. Entonces la ideación suicida, por muchas razones, también es una de las razones por las que llegan a aulas de escucha. Por el cutting también hay una altísima solución del sufrimiento a través de los cortes en la piel. Y la depresión, las violencias en el colegio, todo lo que tiene que ver con bullying. La depresión es una manifestación del sufrimiento. También hay discapacidad mental, ¿no? Habían varios casos de psicosis, abuso sexual y ansiedad. Sin embargo, estos que están acá abajo no pueden estar incluidos ya en estas dos, ¿no? En la solución. Si uno ahonda un poquito, se encuentra, digamos, varios componentes emocionales que están ahí resolviéndose a través del acto. Entonces, ¿cuál es la parte de la psicología? Lo que a mí me interesa un poco contarles es desde lo que hacemos en el acompañamiento clínico y de las supervisiones, o sea, desde mi lugar, hago, digamos, capacitaciones con todo el equipo de psicólogos. Aulas de Escucha está en 4 regiones del país y en cada región hay 4 colegios involucrados. Entonces hacemos capacitaciones a los psicólogos y capacitaciones a los maestros de arte y también los que les dan las tutorías académicas. Hacemos coordinación con las redes, como les contaba, tanto a nivel de salud como a nivel del Instituto de la Mujer o el PANI, que es el Patronato Nacional de la Infancia, y con el IAFA, que es el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, o con Senderos, digamos que son organismos internacionales, como lo planteaba ahora la doctora Iglesias, que hablaba de ACNUR, por ejemplo, ¿no? Senderos es una ONG que trabaja con migrantes también. En Costa Rica somos 5 millones de habitantes y 1 millón de habitantes es de migrantes, así que es un porcentaje bastante alto. Sobre todo por nicaragüenses de nuestro país vecino, que la está pasando tan mal con el COVID, desgraciadamente. Entonces, el eje clínico hace intervenciones grupales, intervenciones familiares y acompañamiento terapéutico. Jessica, por las dudas, nos estamos manejando relativamente laxos con el tiempo, pero así también tenemos tiempo para Sonia un ratito y después podemos retomar también, ¿no? Digo, como para ir coordinando un poquito. ¿Quieres que termino la presentación? Faltarán 5 minutos, 3 minutos.
¿Hola? Sí, adelante. No, te avisaba que así para darle lugar. Estoy en la incómoda tarea de moderar, tiene esas cosas, perdón. De acuerdo. Ok. Aquí tenemos, digamos, quería comentarles al menos, bueno, puede ser una o dos situaciones, ¿verdad? De María y Juan, por ejemplo, para mostrarles un poco qué es lo que hacemos. María es una chica, ya se lo voy a decir, es migrante, digamos. Ella viene a aulas de escucha porque se quiere matar y además dice que está muy violenta en una relación que tiene con una de sus compañeras. Y entonces una amiga le dice, ven a aulas de escucha que ahí te pueden ayudar y para poder prevenir el acto. Ella es migrante, vive en una zona rural aquí en el país, es de nicaragüense y entonces en una de las conversaciones que se están teniendo, porque hay un momento donde es como un grupo terapéutico, no es grupo terapéutico, sino más bien es un dispositivo grupal en donde se habla a partir de ciertos temas, y ese día estaban hablando sobre la discriminación, y uno de los compañeros grita que María se quiere matar. Esto inmediatamente levanta la inquietud de la psicóloga que está dirigiendo el grupo y le dice que se quede un poco después del encuentro. Y empiezan a darse citas en el colegio para poder empezar a avanzar, acompañarla de alguna manera en su depresión, ¿no? Y ella lo que cuenta es que vino a Costa Rica hace más o menos, tenía 7 cuando llegó y ahora tiene 12, hace 5 años, que la mamá la pasó por la frontera de forma ilegal y que la dejó junto con sus 2 hermanas, otra de 5 y otra de 3. Se las dejó a un tipo de estos que pasan la frontera y se las entregó a él y él las trajo a territorio nacional y las entregó a una tía. Y tenía muchos años de no ver a su mamá, no sabía si la iba a volver a ver, ese era uno de los problemas, y el otro problema era migratorio, porque al venir de forma ilegal no tenía ningún papel que le respaldara y que le permitía entrar al sistema escolar, pero el papel en sí mismo hacía falta para poder participar, digamos, de las excursiones, de actividades del colegio, porque la tía no tenía la guardacrianza. Entonces, se necesita una autorización de la persona que cuida a estos chicos, si no, no pueden participar por su condición. Una de las cosas que se trabajan en aulas de escucha, en este caso específicamente, fue legalizarle los documentos para que la chica pudiera estar incluida dentro y para poder regular, digamos, su condición migratoria en el país y que esto le permitiera accesar a otros derechos que estaba dando y a otras posibilidades que daba la escuela, ¿no? De formación. Y por otro lado, el acompañamiento posibilitó, ¿verdad?, que se pudiera empezar a hablar, digamos, sobre el duelo, sobre lo que le estaba pasando, y que se pudiera empezar a regular la violencia que le producía una de sus compañeras. Durante los momentos de recreo, sobre todo dentro de la institución, es curioso, ¿verdad?, pero es un acompañamiento, son intervenciones dentro de la institución en los momentos de recreo. Bueno, ese ejemplo vamos a saltarnos a los otros, si no, duramos mucho. En relación a las temáticas de restitución de derechos, aulas de escucha, lo que permite, digamos, es restituir, digamos, el derecho a una igualdad en derechos para poder prevenir la discriminación, para poder abordar estos problemas de migración y también para poder incluir todo tipo de discapacidad, ya sea la discapacidad mental. También tuvimos una chica, bueno, de trabajo, que trabajamos tenía 22 personalidades
Y bueno, aún así podía estudiar y el trabajo que se hizo fue importantísimo porque una cosa, digamos, nosotros, si el acompañamiento terapéutico hace una intervención a nivel de la singularidad de nuestros pacientes, la restitución de derechos es la posibilidad de que el sujeto se articule al lazo social, ¿no? Y que se articule, digamos, a una colectividad y a una humanización, como lo planteaba la doctora Iglesias, que me gustó mucho su posición y creo que coincido con ella, digamos que en el campo, así como en el campo jurídico, no se trata de resolverlo las cosas a nivel de protocolos, sino que lo que tenemos es el trabajo con la humanidad. Igualmente en la educación no se trata de la adquisición de conocimientos, sino del trabajo de la humanidad, es decir, con los y las chicas que están ahí y con cada una de sus historias. Los otros derechos, derecho de equidad también, por las relaciones impropias. Hay un enfoque de género. Por ejemplo, se hizo una intervención muy importante de denuncia a un director de uno de los colegios que estaba fomentando el bullying de los maestros hacia un chico trans. Derecho a la educación y derecho a ser escuchados. Ya les conté un poco en qué consistía el acompañamiento terapéutico en Costa Rica y finalizo mi participación invitándolos al Congreso que tendremos en el 2021. Ahí estaremos. Bueno, Aquí muchas gracias, Jessica. Muchísimas gracias, Jessica. Sonia, seguimos con Sonia entonces, anda por ahí. Desde México. Sí, ¿estás por ahí, Sonia? Sí, yo la estoy viendo, por lo menos. Ah, yo no la veo. Bueno. Ahí está. Sí, estaba activando mi micrófono. Creo que ya quedó. Ahí está. Ok. Bueno, pues Bienvenido. agradezco la invitación realizada por el doctor Gabriel Kish, a todo el equipo editorial y a la presencia de todos los que el día de hoy nos acompañan en este segundo encuentro y en esta sala virtual. Es un gusto encontrarme acá este viernes compartiendo el escenario de la plaza con mis colegas que, bueno, ya se presentaron, Jessica Milet y Graciela Iglesias. Y bueno, pues el tema que hoy nos convoca en esta tarde-noche para algunos lugares, es sobre el acompañamiento terapéutico y la restitución de derechos. Por lo tanto, la experiencia que yo les compartiré se centra en evidenciar la importancia de recuperar el reconocimiento de la importancia respecto al cuidado parental en el entramado subjetivo y discursivo de nuestra época, específicamente enfocado en los niños, niñas y adolescentes. Inicié en el 2010 una investigación sobre la perspectiva clínica de una manifestación del desamparo en la infancia, en un centro de asistencia infantil, la cual se inserta en un campo de abordaje en donde se articula lo jurídico, lo clínico, los dispositivos institucionales, los dispositivos de intervención y los discursos sociales. Los centros de asistencia social en México son instituciones de alojamiento para niños, niñas y adolescentes separados de su medio familiar de origen, por una medida excepcional. Las causas más frecuentes para la toma de una medida excepcional de separación de estos niños, niñas y adolescentes de su medio familiar recae en el incumplimiento de los cuidados parentales, debido a que han ocurrido o han incurrido en omisiones que ponen en peligro la integridad física, la dignidad y su tranquilidad, principalmente. Hay otra serie de tipificaciones respecto desde la mirada jurídica que son consideradas. La pregunta a sostener a razón de esto es si bajo esta medida
los problemas que motivaron la separación son resueltos. La complejidad para responder a este interrogante es enorme, debido a que, por un lado, se requiere revisar lo juzgado en este incumplimiento y, por el otro lado, en el abordaje institucional sobre la asistencia que se le brinda a los niños que son retirados de su núcleo familiar y alojados en estas instituciones. En este momento de pandemia mundial, justamente podemos identificar algo que tiene que ver con la temática. Y bueno, voy a hacer el intento de ir articulando de a poco. La desautorización parental se combina con otros aspectos que hacen que los padres no puedan asumirse como tales. Primero, bueno, me referiré brevemente a estos aspectos y luego lo que se ha observado desde los lugares de intervención sobre esta desautorización parental. Hay dos aspectos que pueden ser identificables. Por un lado, los que obstaculizan que los padres puedan asumirse como tales, y por el otro, los que, bueno, se observan día a día sobre esta desautorización. Número 1, o como primer punto, la complejidad tiene que ver con este entramado social en la que nos encontramos y que paulatinamente, bueno, ha exigido mejoras en las condiciones del ejercicio de los derechos, que cada vez con más frecuencia han orillado a realizar acciones en el sentido de insertarnos a cumplir, por ejemplo, prolongadas jornadas laborales y en la atención de exigencias que tienen que ver con estos ejes, ¿no? El trabajo, la vivienda, etcétera. Y que además, bueno, se acentúan según la diversidad de contextos y especificidades de las poblaciones. Tales situaciones, de cierta manera, impiden que los padres convivan más tiempo con sus hijos por los periodos de lejanía. Y bueno, obviamente esto tiene que ver además como con un efecto, si cada vez más es frecuente que no haya posibilidades de cierta cercanía, pues por lo tanto el cuidar de ellos. Además, bueno, si no están siendo acompañados por los padres, ¿no? También se observa que las formas de vinculación social y comunitarias, bueno, a estas alturas, en el momento en el que nos encontramos y que no es nuevo, se ha repetido en diferentes escenarios, se encuentran fracturadas por formas de convivencia muy específicas, cada vez más aisladas de los vínculos con los otros, ¿no? Con dificultades en la generación de estrategias de convivencia, de apoyos, de soportes de acompañamiento. Todos estos aspectos parecen hilos que de repente pudieran ser invisibles y que de cierta manera, bueno, contribuyen a que la vida en familia cada vez sea más compleja. No es de extrañarnos que justamente a razón del confinamiento se detonan una serie de aspectos que parecieran ser de estas relaciones invisibilizados, pero que es posible que siempre habían estado y que detonan con esa cercanía que este fenómeno ha propiciado en relación al estar con otros. No es fácil que, bueno, no ha sido nada fácil, no es nada fácil, que, bueno, que en este sentido, en ocasiones, se cuenten con incluso, nos topamos con estos discursos, con una gran dificultad para poder considerar recursos simbólicos, por ejemplo, para saber cómo poner límites a los hijos,
a las relaciones de pareja, a las relaciones intrafamiliares, cómo procurar incluso equilibrar los tiempos de trabajo. Y que esto no es de ahora por la pandemia, sino que esto tiene que ver, insisto, con esas formas de convivencia que a lo largo del tiempo se han ido construyendo. Cómo procurar equilibrar los tiempos de trabajo y los retos que implican también los descansos. O cómo favorecer diálogos cuando la única forma en la que se ha aprendido a relacionarse o a sostener un intercambio con el otro es a través de gritos, empujones, llantos o ausencias. El segundo aspecto que, bueno, quiero abordar también tiene que ver con la manera de cómo, de cierta forma, la ciencia y el orden jurídico ha contribuido a la desautorización de los padres. Bueno, ahora se cree que, bueno, estas lecturas de estos acontecimientos pueden dictar cómo educar a los hijos. Eso puede ayudar. Consideramos dentro del trabajo de reflexión que estamos haciendo en San Juan del Río, específicamente a partir de la Central de Servicios a la Comunidad, que en estas reflexiones sobre este panorama, que bueno, puede ayudar, por supuesto, porque de cierta manera se plantea desde ahí, desde el orden jurídico, desde el asunto de la ciencia, una coordenada, pero no es la única, porque, bueno, jamás podrá suplir, por ejemplo, el deseo de una madre o el deseo de un padre implícito ahí. La ciencia no puede transmitir la historia familiar y lo que implica el ser tomado, el ser sostenido de una genealogía, el reconocimiento de nuestros antepasados. La ciencia, a la ciencia de entrada no le hacemos falta. A nuestros padres es posible que sí. El asunto de intereses, bueno, falta para qué, ¿no? ¿Para qué le hacemos falta? Y que esa pregunta además pueda sostenerse. El saber de la ciencia es sobre pues, el desarrollo del niño, pero a la ciencia no sabe nada, por ejemplo, de esas configuraciones que tienen que ver con situaciones tan complejas en el entramado del amor y el odio. Y que además marcan nuevamente formas de organización y de relación con esos vínculos con los otros. Y que además, sobre todo, le compete a cada familia, a cada posición, a cada posicionamiento en relación de ser padre o madre, poder sostenerse de ello y ser reconocidos de cierta manera desde esos lugares. Y que incluso estas formas de cómo se transmite la función de estos lugares en ocasiones, bueno, ni siquiera es algo que se pueda realizar con plena conciencia de ello. En ocasiones se transmite y bueno, lo sabemos sin darse cuenta. Por lo tanto, la función de un padre y de una madre es, bueno, justamente insertar en una filiación, en una historia con un entramado singular, a un hijo o a una hija. Y que ahora bien, en un contexto general, esto nos permite vislumbrar otra esfera, a razón justamente de la restitución de los derechos. Un estudio realizado por UNICEF en el 2013 señala que Haití reporta 50.000 registros de niños, niñas y adolescentes alojados en instituciones de asistencia social sin la responsabilidad parental. Brasil plantea 36.929. México, 28.107. Perú, 19.000.
Argentina aproximadamente 14.675 registros. Que se encuentran, bueno, registros de niñas, niños y adolescentes institucionalizados, lo cual, bueno, pues es altamente significativo porque las cifras van en aumento. Y en México existen más de 400,000 niños que carecen de cuidados parentales. Estas son reportes realizados en el 2014. Y algo que llama muchísimo la atención es reconocer que a nivel mundial la institucionalización es la más aceptada, solicitada y legitimada. Y que esto, bueno, no es sin efecto. Los centros de asistencia social, por lo tanto, intervienen cuando la vida del niño o su integridad y dignidad está amenazada. Y en muchas situaciones, esos niños, niñas y adolescentes encuentran una posibilidad distinta de vivir en estas instituciones. Es quizás para algunos la única posibilidad de apuesta para también una modificación de algo diferente. Los albergues que intervienen cuando la vida del niño o su integridad y dignidad está amenazada, han generado estrategias de acción sobre los cuidados, sobre la atención de esos niños, sobre formas asistenciales, y cada una de las instituciones se sustenta en un dispositivo muy particular. A razón también de las poblaciones atendidas, porque bueno, son diversas, desde las estadías temporales transitorias hasta las estadías temporales permanentes. El alojamiento es cada institución de acuerdo a su dispositivo, el alojamiento también es distinto en relación a los ingresos y las poblaciones que recibe. Por lo tanto, bueno, también resulta que las personas que asumen la responsabilidad como educadores fungen un lugar importante en ese acompañamiento, de cierta manera, que realizan sobre la población que atienden. ¿Por qué? Porque estas personas educadoras, que es así como se les denomina, cuidadores, preceptores, también realizan ciertas funciones. En la medida de lo posible, pueden realizar ciertos acompañamientos, donde, bueno, más allá de darle al niño, de transmitirle aspectos que tienen que ver con el cuidado físico, el alimento, el vestido, la formación de hábitos, las habilidades, el desarrollo de habilidades sociales, etcétera, cuidar a un niño es humanizante, incluso el acompañamiento. Por lo tanto, no es cualquier cosa, ¿no? Incluso poderlo acompañar, identificar, saber quién es él y a quién le importa, aún en esas condiciones de institucionalización. Eso es fundamental. Y bajo estas dos líneas, una que tiene que ver con la función de localizar la importancia de la función que tiene la responsabilidad parental en el acompañamiento de los hijos. La otra es la importancia de reconocer también la función que las personas educadoras en estos centros tienen en ese mismo lugar. Y de esa manera, las acciones que nos encontramos realizando, escuchaba con gran interés a la ponente que bueno, nos comentaba acerca de la intervención que realizan, y
En San Juan del Río, el acompañamiento terapéutico también lo estamos iniciando a realizar. Como nombrarlo de esa manera. El dispositivo lo venimos trabajando a partir del 2012, 2014, iniciamos con acciones muy específicas enfocados a brindarles acompañamiento a estas instituciones que se encuentran aquí en la región, a centros de asistencia social, y empezamos a trabajar propuestas desde ahí. Propuestas donde se han sumado desde el ámbito de servicio voluntariado, servicio social, prácticas profesionales, y que hemos hecho andar ideas respecto a la importancia de reconocer estos lugares, los lugares que tienen los preceptores, los educadores, y los lugares que tienen también los padres, porque hay instituciones donde los niños, en cuestión a su condición de alojamiento, pueden y cuentan todavía con la posibilidad de que sus familias no haya sido sancionado legalmente y hayan perdido la responsabilidad parental en su totalidad. Hay instituciones donde la figura de los padres sigue presente, y entonces son aspectos sumamente importantes que los equipos de intervención estamos trabajando y acompañando a abrir espacios de escucha y de reflexión. Si te parece, podés ir redondear alguna cosa, si tenemos tiempo. La gente ya se está anotando para intervenir, preguntarles a ustedes cosas, retomar. Si querés cerrar con alguna cosita y así podemos volver a tomar la palabra, seguramente querrán hacerte alguna pregunta. Sí, muy bien. Y bueno, para ir cerrando, gracias. El proyecto que ahora se sostiene es un proyecto que se nombra a partir de una propuesta construyendo ambientes saludables, y a partir de ahí es donde, bueno, se insertan los equipos de intervención y que realizan estas formas de acompañar tanto a los niños, niñas y adolescentes, como a los cuidadores, como a las personas que están brindando soportes de apoyo específicamente en las instituciones, donde para nosotros es muy importante dar lugar a la palabra, dar lugar a la palabra a los padres, es importantísimo, es un derecho que se requiere restituir desde reconocer que, bueno, no lo saben todo, que es importante detenerse en poder reflexionar sobre las acciones que están realizando, y desde luego para los educadores en los centros de asistencia, restituir el derecho de reconocer que en realidad ellos están comprometidos más allá de la asistencia, y que ese lugar sea reconocido y válido, en la medida también que encuentren espacios para dialogar y reflexionar. Solamente luego entonces se podrán movilizar cosas en razón de encontrar sus propias estrategias de acompañar a la población que asiste. Y bueno, pues yo aquí le dejaría por efectos de tiempo. Muchas gracias por su atención. Gracias a vos, Sonia. Bueno, ahí para tomar la palabra, para intervenir, para intercambiar, usemos el chat. Gabriel Pulice tomó la palabra, pide tomar la palabra, así que sí. Gabriel. Muchas gracias, Cecilia, pero voy a ser muy breve para privilegiar la posibilidad de quienes quieran intervenir. Pero bueno, no quería, en realidad muchas preguntas, pero también me quería realmente felicitar a nuestras invitadas expositoras, a María Graciela, a Jessica y a Sonia, porque además no son solo exposiciones, sino es la visibilización de un trabajo muchas veces
silencioso, ¿no? En donde justamente es el reverso de lo que se observa muy habitualmente, que es que se proclaman cosas, ¿no? Se escriben derechos, se hacen acordadas internacionales que quedan en un nivel de declaración de deseos, a veces más en el nivel incluso hasta de la hipocresía, ¿no? Y que quedan muy visibilizadas en situaciones como las que nos toca atravesar en este momento, ¿no? En relación a la pandemia. Entonces, en ese sentido, me parece además muy importante la articulación con el trabajo de los acompañantes terapéuticos, ¿no? En donde también hay desde el campo del acompañamiento terapéutico un reclamo de restitución de derechos, ¿no? De los acompañantes. Bueno, eso simplemente quería decir y agradecer también a toda la concurrencia por haber compartido, por participar y compartir estos momentos, estos encuentros con nosotros. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra, hacer una pregunta, un comentario? A mí me parecieron también muy valiosas las ponencias, en el sentido de marcar también la amplitud y la complejidad de la práctica del acompañamiento terapéutico, ¿no? Respecto de la articulación a la lógica de cuidados, a los soportes que muchas veces tienen que pensarse tan artesanalmente en procesos múltiples, no solo psicopatológicos, sino también de los momentos vitales y de situaciones sociosanitarias como las que habitamos, ¿no? Qué potencia que tiene el acompañamiento terapéutico como herramienta, ¿no? Como herramienta clínica para pensar intervenciones, ¿no? Y creo que también la ponencia de las tres compañeras da cuenta de esa diversidad de ámbitos donde la potencia de la T visibiliza y propicia condiciones de restitución de derechos, ¿no? De modos tan múltiples y sin embargo tan valiosos en todos sus sentidos, ¿no? Desde lo más ligado a los procesos de crecimiento y desarrollo, hasta los tránsitos vitales, las situaciones socioeconómicas y legales. Bueno, una gran potencia tenemos en nuestras prácticas. A ver en el chat, alguien más que quiera, Micaela, que apropia la concepción del hacer artesanal, ¿no? Sí, totalmente. Estamos sobre la hora, pero podemos ¿no? darnos unos minutos. ¿Alguien más que quiera hacer alguna lectura? Podemos dar unos minutitos más porque empezamos un poquito pasada la hora. Sí, hola. ¿Puedo? Sí, Silvina. Bueno, muchas gracias por la invitación, porque me gustó mucho participar y escuchar la ponencia de Graciela. Yo la conozco a Graciela, sabía de su posicionamiento, y igualmente me parece sumamente importante escucharla ahora, en este momento en que estamos transitando. Por lo tanto, les agradezco especialmente, digamos, también porque estamos en ese tránsito en donde ella ubica claramente la cuestión del lugar en donde queda la proporción de la restitución de derechos frente a la pandemia, en donde el protagonista o la protagonista pasa por el plano sanitario desde la epidemiología, digamos, ¿no? Y me pareció sumamente interesante la propuesta de Jessica y de Sonia del aula, el aula de escucha. También me interesó mucho el modo de la transmisión del caso, que fue muy claro en cuanto a la función del aula de escucha en relación a los adolescentes,
y la posición de Sonia en cuanto a la apelación a la responsabilidad, ¿no?, de los adultos. Y pensaba que en las tres transmisiones ubico, o quizás es algo que me interpela en estos días de cuarentena, de que queda ese borde tan ligado ahí a la cuestión del encierro o no encierro, en donde mi preocupación ha sido en este tiempo, he hecho un escrito también sobre eso, respecto del lugar de las instituciones que han cerrado sus puertas, porque las personas mayores tienen que estar en condiciones de aislamiento, en donde el aislamiento no necesariamente tiene que ser distanciamiento, ni tiene que ser encierro o incomunicación, digamos, ¿no? Y que ahí sí eso nos remite a nuestra responsabilidad como trabajadores en nuestro quehacer, los acompañantes, nuestra práctica en las estrategias clínicas, en nuestro quehacer para, apelar a que la comunicación se sostenga, la accesibilidad de derechos, la alimentación, el trato, la humanización se sostenga, porque, en estas condiciones de supuesto aislamiento más encierro, ocurren situaciones de desventaja, lo sabemos, ¿no? Y el riesgo de recaer en prácticas que supuestamente son prácticas obsoletas, son prácticas de las que hemos luchado tanto para que se sustituyan y se transformen en prácticas de derecho, digamos, ¿no? En prácticas, nuestras prácticas profesionales y de cuidado y de trato humanizante, ¿no? Así que muchas gracias por el aporte, ¿no? Gracias, Silvina. Marcela pidió la palabra y después un colega chileno, Matías, al inicio quería decir unas palabras para compartir también, así que si quisiera, después de Marcela, vamos a darle la palabra a él. Marcela. Tenés silenciado el micrófono, Marcela. Lo tenés que desilenciar. Ahí está. Ay, sí, mirá, estoy todo el día con el tema del Zoom, pero también con la dinámica familiar que hace que la gente circule y tenga que tenerlo como cerrado. En principio quería agradecer, me parecieron que las tres ponencias fueron, Silvina las explicitó, pero las tres hablaron de la restitución de derecho como un constructo para la construcción de la subjetividad, ¿no? Y para el acompañamiento, este es uno de los pilares fundamentales que no podemos olvidar. Pero yo quería recuperar algo, me parece que otra de las cuestiones es que las tres ponencias hablaron de territorialidad, me gustó mucho escuchar a las compañeras que hablaron de Centroamérica, porque plantean una realidad que por ahí uno desconoce. Me parece que el eje de la restitución de derechos estuvo en las tres ponencias, y por ahí lo que quería comentar muy sintéticamente es en relación a algo que dijo María Graciela Iglesias. Yo hace muchos años que trabajamos juntas desde distintos lugares, pero hay algo que plantea que me parece que es sumamente importante para pensar ahora, que es este corrimiento del velo, ¿no? En donde quedan expuestas las situaciones que son de problemáticas o de falta de derecho estructurales, que lo que viene la pandemia es a decir, acá están. Y acá sintéticamente humildemente contarles, nosotros acá trabajamos desde la universidad, desde la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico, armamos un voluntariado con docentes y estudiantes, que fue una propuesta para acompañar a adultos mayores o a personas adultas que estuvieran solas y que quisieran desde un abordaje psicosocial, pero lo hicimos interinstitucionalmente, pensado en que iban a aparecer problemáticas justamente que vino a correr el velo la pandemia, pero que eran estructurales, desde necesidad de alimentos
hasta necesidad, qué sé yo, de fármacos o de atención en algunas otras cuestiones, y que nosotros nos abocábamos específicamente a lo que era el abordaje psicosocial en la pandemia. Bueno, nada, contarles sintéticamente eso y decirles que, bueno, que me parecieron sumamente ricas las experiencias de todos, y que, bueno, supongo que este corrimiento del velo que la pandemia, o lo que la pandemia deja a la vista, es un poco también lo que las compañeras contaban en cada una de las situaciones, sea de infancia, sea desde un colegio, o sea desde esto que los perros atacan y matan a un usuario de un hospital, cuando sabíamos que los perros desde que hice el manicomio. Bueno, nada más, agradecerles muchísimo y la invitación, y bueno, quedo abierta a seguir participando. Gracias. Mauricio también quería tomar la palabra. Matías, vos querías hacer algún comentario. ¿Cómo estás? Desde Chile. Sí, bueno. Y después Mauricio después quería decir unas palabras, y me parece que con eso ya tendríamos que cerrar. Perfecto. Matías, te escuchamos. Muchas gracias, Cecilia, por esta oportunidad primero de agradecer la invitación a participar de estas tres ponencias tan interesantes. Y lo primero que me hace pensar es que el trabajo de acompañamiento terapéutico tan delicado, tan artesanal, requiere justamente estos puentes que ustedes están realizando ahora, de procesos que se están realizando en distintos países de nuestro continente, y esta posibilidad de conocer cómo están trabajando colegas en distintos lugares, de una manera tan a veces silenciosa, como decía Gabriel, da la oportunidad entonces de pensar que uno no está solo en esto, ¿no? Que hay un grupo de gente que puede pensar cosas más o menos comunes, que nos ayudan a hacer frente a las distintas particularidades con las que nosotros hacemos frente. En particular, yo no quiero extenderme demasiado, pero quería comentarles que en Chile tenemos un equipo de acompañantes terapéuticos que se dedican a trabajar con niños que viven en residencias del Estado, en una situación similar a la que comentaba Sonia, de niños que han sido vulnerados en sus derechos y que deben residir dentro de las instituciones del Estado. En Chile, las instituciones de protección de la infancia han mostrado que dentro de ellas hay una serie de vulneraciones de derechos que se realizan por parte de las mismas organizaciones con los niños que requerirían protección. Eso ha vuelto aún más urgente justamente instalar estos dispositivos de acompañamiento terapéutico en niños que, requiriendo la protección de parte del Estado, están siendo vulnerados por una serie de prácticas que se dan dentro de las instituciones por fenómenos que probablemente todos conocemos muy bien, y que, hace absolutamente relevante y necesario tener estos acompañamientos terapéuticos. Y nosotros además hacemos este acompañamiento no solo a los niños que están dentro de las residencias, porque también las familias, los padres que tienen a los niños dentro de la residencia en Chile, también son objeto de una serie de vulneraciones de derechos, dados que al ser personas que carecen de recursos económicos, a vivir en situaciones de pobreza, al estar al margen en general de todas las situaciones, de todos los organismos del Estado, también ellos mismos muchas veces sufren de la violencia de tribunales de justicia, de la violencia de abogados, de la violencia de incluso colegas psicólogos, que en vez de hacer un proceso de acompañamiento para entender por qué se han producido las situaciones de vulneración de derechos, aparece una serie de tecnologías de evaluación de competencias parentales que hacen que en algún momento se determine si se puede o no seguir teniendo el cuidado personal del niño. Me pareció muy interesante, y ahí
ojalá también si es posible volver a conversar, ¿no? Con Sonia particularmente, acerca de cuándo se pierde o no la responsabilidad parental. En Chile se habla de inhabilidad parental o habilidades parentales, lo que lo ubica en una lógica bastante más cientificista, que es mucho más compleja para nosotros, ¿no? Y otro elemento que eché un poco de menos y creo que está presente de alguna manera en las presentaciones, pero que se podría hablar mucho más es sobre la vivencia y la experiencia de cada acompañante terapéutico, ¿no? Cada persona que emprende un trabajo como este hace un viaje consigo mismo y con su historia, que también me parece que es importante relatar y trabajar, ¿no? Lo que nosotros hemos llamado desde el lado de lo contratransferencial, puede ser también una fuente de aprendizaje y herramientas para poder ayudar a los chicos o familias que así lo requieren, ¿no? Eso es el comentario que yo quería hacer aquí y agradeciendo nuevamente la invitación de participar de este encuentro. Gracias, Matías, a vos también por contarnos un poco sobre Chile, que no teníamos muchas noticias de compañeros chilenos, así que buenísimo. Ahí vamos haciendo todo el recorrido latinoamericano. Y ahora seguimos con Brasil, con Mauricio, que va a decir las últimas palabras. Y después tenemos que cortar porque de acá de la cucaracha me dicen que ya nos pasamos un poco. Ceci, que sí. Y aprovechando lo que recién decía Matías, está abierta la convocatoria para la presentación de trabajos para el próximo número de la revista. Claro. Entonces, bueno, puede ser también una buena ocasión para el intercambio de experiencias, este tipo de material que tan valioso es para sostener las conversaciones y, en fin, el intercambio, ¿no? Eso no. Absolutamente. Bueno, Mauricio, usted Hola. cierra. Sí. Sí, sí. Hola, ¿me escuchan bien ustedes? Sí, sí. Bueno, entonces primero agradecer la oportunidad, ¿no?, de estar con los compañeros de trabajo. Bueno, felicitar también la propuesta de la mesa, los trabajos de las tres compañeras, ¿no? Y también comentar que, bueno, si en Latinoamérica estamos discutindo temas de los derechos humanos, acá en Brasil tenemos que preocuparnos con la democracia, ¿no? Entonces, la cosa acá está mucho más complicada, ¿no? No tenemos riesgos importantes en términos de la democracia brasileña, ¿no? Está tremenda la cosa, ¿no? Entonces, felicitar porque ustedes están ahí con la práctica, nosotros también tuvimos nuestro proceso importante de conquistas, pero ahora está complicado, ¿no? Y ahí también, por eso también, porque estoy muy convocado con este tema, ¿no? Me tocaría mucho proponer el tema de la política también, ¿no? El acompañamiento terapéutico y política como un tema para nosotros en este espacio de conversación, ¿no? Y porque pensaba, por ejemplo, esto, ¿no? ¿Cuál sería la política del acompañamiento terapéutico, ¿no? Una política de ir al encuentro del lazo social, ¿no? La política de encuentro de la alteridad, ¿no? Esto que, por ejemplo, planteaba Jéssica en su trabajo, ¿no? Que me quedaba mucho con estos términos, como que la circulación de la palabra permite esta posibilidad, ¿no? Esto que no hay en los gobiernos autoritarios, ¿no? Esto que no hay espacio para el contradictorio, ¿no? Entonces, esto que me gustó mucho escuchar los trabajos, ¿no? La complejidad que estamos en nuestro territorio, como decía el Congreso Argentino de Córdoba, ¿no? La frontera como el territorio, ¿no? O entonces el cruce de discursos institucionales, ¿no? Y siempre con esta mirada política de sostener la posibilidad de encuentro a la alteridad, ¿no? Esto es un punto importante. Por eso que yo pensaba en la política del acompañamiento terapéutico y cuando Jéssica planteaba su trabajo, me quedé con dudas, por ejemplo, porque acá en Brasil, cuando hacemos acompañamiento terapéutico,
en la escuela, por ejemplo, tenemos siempre la preocupación de tener espacios propios de circulación de palabra, ¿no? Entonces, esto es casi como algo esperado de un acompañante terapéutico escolar en términos de nuestras experiencias acá en Brasil, ¿no? Y ahí también, no sé si hay tiempo, preguntar a Jéssica si sería posible explicar un poquito esto, cómo se ubica en este montaje institucional de tratamiento, ¿no? El acompañante que hace este espacio de escucha o no, cómo que se plantea esas cosas, este montaje institucional. No sé si hay tiempo, ¿no? Pero pensaba esto con referencia a la política misma del acompañamiento terapéutico y también plantear la idea de que política y acompañamiento terapéutico podemos pensar en nuestra política, en nuestro campo científico. Entonces, también el Congreso... ¿Estás pensando para el próximo tema, para el próximo, quizás, para el ¿no? próximo encuentro? Estás Sí, tirando ahí muy buena. Y la política de salud mental también, ¿no? Que claro, por supuesto. Bueno, Jéssica, mucho, gracias. Si quisiera responderle escuetamente a Mauricio, si es algo más extenso, igualmente vamos a darnos próximos encuentros, pero si quisieras responderle escuetamente a la pregunta puntual de Mauricio. Sí. A ver, a nivel de políticas, Costa Rica está inserta en la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Entonces ha firmado el Convenio de Caracas, donde es, digamos, bueno, primero hay una política de desinstitucionalización del país y por eso el acompañamiento terapéutico ha tenido tanto auge, ¿verdad? Hace 2 años, por ejemplo, se le puso un candado simbólico al Hospital Nacional Psiquiátrico y eso ha impulsado todos los proyectos de, a mí no me gusta llamarlo reinserción, porque me parece que implica un forzamiento del sujeto, sino que prefiero llamarlo la reinvención del lazo social. Y por eso, Aulas de Escucha es un proyecto que tiene muchísimo auge, ¿verdad? Es hermano de un proyecto anterior que empezó en el 2005, que se llama Fundamentes, que se llama Casitas de Escucha, que es para la prevención para prevención en salud mental y es impulsado por la Caja Costarricense del Seguro Social. Estas casitas de escucha son casitas que se ponen en barrios marginales y hay esta intervención de los 3 ejes. Y esto ha dado muy buenos resultados y por eso la idea de llevarlo también al ámbito escolar, ¿verdad? Para poder prevenir la deserción. Ahora estaba un poco, bueno, mi intención también es que este modelo e inventar otros modelos en donde podamos insertar también el acompañamiento terapéutico desde una posición de la subjetividad que se inserte en las instituciones y en las políticas públicas, ¿verdad? Creo que todo este camino que ha recorrido una colega que se llama Laura Chacón, que sale también en el video, por cierto, que dice una frase muy bonita, ¿no? Que siempre que se tiende una mano, siempre hay una respuesta, ¿verdad? Que me parece muy bonito, porque los chicos y las chicas necesitan a alguien que intermedie, alguien que les devuelva la palabra, alguien en quien creer, y de alguna manera el acompañamiento terapéutico permite esa figura. Digamos, creo que es un buen momento a nivel de política pública. Ahorita, por ejemplo, me hubiera gustado mucho dialogar con Graciela porque estuvimos haciendo un voluntariado, ahora que lo decía también Marcela, ¿verdad? Que ustedes ofrecieron desde la Tecnicatura un voluntariado. Nosotros ofrecimos un voluntariado en acompañamiento a personas contagiadas con COVID y la Secretaría de Salud Mental del gobierno, pues estuvimos trabajando con ellos, ¿verdad? Ahora vamos a sistematizar la experiencia para poder, bueno... Se corta. ¿Eh? Sí.
que me está indicando que es bajo el nivel de conexión, Jessica. Pero bueno, se te recibe. Se corta, sí. Sí. Lo siento. No, está bien. Bueno, yo creo Aquí que llueve, que no se imaginan, estamos en época lluviosa y eso hace que la conexión se... Bueno, yo creo que están planteados sin duda algunas líneas y algunos puntapiés para el próximo encuentro. Sí. Ya están todos tirando el anzuelo, ¿no? Para que pique el próximo encuentro respecto a estos ejes tan transversales que todos traían, ¿no? Porque quizá pensar en términos de las políticas de la T hace sin duda pensar varias dimensiones, la clínica, la transversalidad, la necesidad de articulación intersectorial, las lógicas de los sistemas de salud, bueno, etcétera. Me parece que es algo que, bueno, nos va a dejar pensando a todos y a relanzar la apuesta también de darse este trabajo de proponer con el pensamiento, ¿no? Que es toda una posición superadora del lamento o de la posición de vernos sufriendo condiciones adversas, ¿no? Creo que el pensamiento nos permite ese salto de una apuesta para pensar modos posibles, para proponer estrategias, ¿no? que nos reorienten en la apuesta. Bueno, en síntesis me parece que hay varias cosas que han quedado sobre la mesa y bueno, las iremos cocinando para la próxima, a ver qué nuevo menú aparece en la plaza, qué nuevo encuentro para seguir pensando juntos. Bueno, yo creo que ya estamos recontrapasaditos, sarna con gusto no pica, así que hasta aquí hemos llegado contentos compartiendo el encuentro. Muchísimas gracias a todos por estar, por participar, por apostar a seguir encontrándonos, y bueno, nos vemos la próxima, ¿no? Nos vemos en el próximo encuentro en la plaza. Bueno. Saludos, a cuidarse y a seguir pensando.